¿Sabías que Francisco Maturana fue el primer entrenador colombiano en ganar la Copa Libertadores? Y es más, es hasta la fecha el único entrenador en haber llevado a la selección colombiana a ganar una Copa América. Hoy vamos a analizarle. Transcurría el final de la década de los 40, cuando el país cafetero de América del Sur experimentaba dos sucesos trascendentales que marcarían su historia. Por un lado, vivía el apogeo de la radio y nacimiento de la televisión, y simultáneamente atravesaba un proceso de cambio político originado por el golpe de estado del militar Gustavo Rojas Pinilla. Es en ese contexto, un 15 de febrero de 1949, nace Francisco Maturana, en Colombia, hijo de don Marcelino y doña Gilda. A la edad de 4 años, debido a los cambios políticos antes mencionados y en busca de mayores oportunidades, Francisco se muda con su familia a una aldea montañosa en Antioquia, en Colombia, para 4 años más tarde llegar al lugar que cambiaría su vida, el barrio de Los Alcázares. Bien, aquí quiero hacer un inciso. Su familia tiene que emigrar a diferentes zonas de Colombia en busca de una mejor situación. Y todo lo que parecían problemas a Francisco, a Maturana, le viene muy bien de cara a futuro porque cae en un barrio puramente futbolístico y eso le impulsa a crecer en ese deporte y a obsesionarse con ese deporte. Como la mayoría de los niños que crecen en un país futbolero, Pacho creció teniendo su equipo y jugador favorito. En esos momentos el Atlético Nacional vivía, por decirlo de alguna manera, su primera época de oro, pues venía de ganar su primer campeonato en el fútbol colombiano. Por ello, Pacho se convirtió en fiel hincha del Atlético Nacional. Así cuenta una anécdota Maturana, luego de asistir a un encuentro nacional contra Medellín. Cuando salió Nacional se sintieron los aplausos y cuando salió Medellín tronó la pólvora. Y para qué voy a decir mentiras, pero a uno de niño le da miedo y terminé inclinándome más por el verde. Asimismo, creció admirando a Julio El Chonto Gaviria, mítico portero colombiano del Atlético Nacional de los años 40. Francisco se inició en el fútbol a los 13 años, cuando empezó a jugar en el Liceo Antioqueño, donde estudiaba. Aparte de jugar en el liceo, jugaba en un equipo que se llamaba Sulfácidos y Repuestos. Entonces sucedió que un día cualquiera Maturana, al ver en el periódico, se enteró que el equipo para el que jugaba se había convertido en las divisiones inferiores del Atlético Nacional. Pacho pasó a formar parte del Atlético Nacional prácticamente sin querer. Es uno de los escasos ejemplos que existen de jugadores con talento que prefieren estudiar antes que jugar. Y en ese sentido, mientras iba ascendiendo de categoría en Atlético Nacional, nunca abandonó los estudios. Es aún más, mientras era jugador juvenil, estudiaba odontología en la Universidad de Antioquia. Y al respecto cuenta Maturana: yo jugaba bien al fútbol, pero quería terminar mi carrera de odontólogo sobre todas las cosas. En 1972, cuando tenía 23 años, se le presenta a Maturana un dilema. Por un lado estaba su inminente debut con el primer equipo del Atlético Nacional, y por otro lado se encontraba en culminar su carrera universitaria. Entonces, para concluir su carrera universitaria debía realizar la rural, que era un año de prácticas para los que estaban finalizando carreras médicas. Aunado a ello, Pacho desea hacerla en su pueblo natal, ya que conocía mejor que nadie la realidad de sus paisanos. Sin embargo, si hacía eso, debía dejar por completo el fútbol. Sin saber qué hacer en ese momento, apareció un amigo del club y le dijo: mira, lo mejor que le puedes hacer es pedir a Nacional que te cree un equipo de odontología y montas aquí el consultorio. Y así lo hizo. Después de pensarlo durante días, Maturana colocó su consultoría odontológica en la cercanía del estadio del club. Así logró terminar su carrera y seguir con el fútbol. Bueno, aquí tenemos un caso sorprendente en el que un jugador tiene que decidir sobre sus estudios o sobre su carrera en el fútbol. Seguramente si nos ponemos a pensar nosotros que hubiésemos decidido la carrera de estudios, hubiésemos apartado, la lo hubiésemos terminado en su momento, pero él no, él quería terminarla y además quería tener la oportunidad de ser jugador profesional, por lo que buscó el camino, la manera para poder juntar las dos. Como podéis imaginar, los primeros pacientes de Maturana fueron sus compañeros del club y sus familias. Pacho atendía la consultoría por las mañanas y entrenaba con el equipo por las tardes. El debut de Maturana fue en 1973 con el primer equipo, un año después de todo esto que estamos hablando, jugando como defensa para Atlético Nacional. Pacho formó parte de la década donde el Club Verde tuvo un crecimiento vertiginoso, lo que le llevó a convertirse en el equipo colombiano con más títulos internacionales.
Así pues, curiosamente, Maturana había vivido, fanático del Nacional, su primer campeonato colombiano. 19 años después, ahora como jugador del club de sus amores, lograba el segundo campeonato colombiano para el Atlético Nacional en el año 1973. El vínculo de Pacho con el Club Verde fue hasta 1980. Durante ese tiempo logró un campeonato más, en el 76. Y gran parte del éxito que obtuvo Nacional durante la década de los 70 fue gracias al técnico Osvaldo Zubeldia, exitoso entrenador argentino que dirigió al club 5 años. Cuentan que revolucionó con sus métodos el fútbol colombiano y que Pacho de él se nutrió para ser el entrenador que sería en el futuro. Al salir del Atlético Nacional, Maturana formó parte del Atlético Bucaramanga en 1981 y del Deportes Tolima en el 82, equipo con el que se retiró a los 33 años. También fue convocado y jugó 6 partidos con la Selección Nacional de Colombia durante el partido de clasificación para el Mundial de 1982. Una vez colgadas las botas, de entrada, Maturana no tenía pensado convertirse en entrenador, pero un día, atendiendo en su consultorio a Luis Cubilla, un entrenador uruguayo que había llegado al Atlético Nacional, este le dijo: mira, vuelve al fútbol, te necesito, ayúdame en el equipo y además tú tienes trascendencia dentro de él y te estás poniendo algo gordo, necesitas el fútbol. Así pues, Maturana empezó su andadura como entrenador dirigiendo a los juveniles de 16 años del Atlético Nacional. Ahí estaban un tal René Higuita, Edison Álvarez y un tal Carlos Álvarez. En 1986 recibió la oferta para ser el entrenador del equipo profesional Once Caldas y no la desaprovechó. Allí estuvo durante un año, donde logró clasificar a la ronda final del campeonato. Maturana cuenta siempre qué hizo ese año. Mi idea fue la libertad, lo único que hice fue ponerlos a todos en el sitio apropiado. Ese Caldas fue un grito de libertad, vamos a jugar, perder o ganar, es una posibilidad, pero vamos a intentarlo. Sin embargo, mientras Maturana desarrollaba su idea de fútbol en Once Caldas, el Atlético Nacional atravesaba una época de reestructuración, donde buscaba volver a sus orígenes, al objetivo de su fundación, promover el talento nacional. En ese sentido, el año 1987, la Junta Directiva del Club Verde escoge a Maturana como nuevo entrenador del equipo. Fue seleccionado por 2 motivos, por ser exjugador del club y porque dirigió cuando eran juveniles a la plantilla que en 1987 conformaba el plantel del primer equipo. Después de conseguir en 1988 el subcampeonato de Liga Colombiana con el club, Maturana y todo el equipo centró todos sus esfuerzos en la edición de la Copa Libertadores en 1989, ya que no clasificaban al torneo desde el año 82 y las veces que habían asistido, las últimas 5 veces no habían pasado de la fase de grupos. En esta fase de grupos de la Copa Libertadores, el Atlético Nacional terminó en segundo puesto, alcanzando por primera vez la segunda fase del torneo. Maturana por fin había cumplido uno de los objetivos. En la fase final derrotó a Racing Club argentino, al Millonario colombiano, al Danubio uruguayo y en la gran final venció a Olimpia paraguayo. En aquel histórico equipo se encontraban grandes jugadores como René Higuita, Andrés Escobar, Leonel Álvarez y Luis Carlos Perea. Aquí como dato curioso es que durante esos años Maturana no se centró demasiado en una idea futbolística, se centró mucho en la libertad y a la vez se centró en aspectos de hábitos de salud, hábitos de comportamiento de los jugadores. Decían que si salía con una chica que por lo menos tuviese buena presencia y que se cuidasen y que no les viese la gente en la calle. Logró generar un entorno tan favorable alrededor de todo lo que él hacía que eso le supuso el crecimiento del equipo y que los jugadores estuviesen muy tranquilos. Lo lógico era que después del éxito internacional que estaba teniendo con Atlético Nacional, debía ser el seleccionador nacional de Colombia, y así fue. Además, contaban con una de las mejores generaciones de jugadores colombianos: Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Mondragón, y logró clasificarse a 2 mundiales consecutivos, del 90 y el 94. Maturana tuvo 3 etapas como seleccionador nacional de Colombia, alcanzando su tercera etapa en el año 2001, la Copa América celebrada en suelo colombiano. Transcurridos los éxitos de Pacho en suelo colombiano y gracias a caracterizarse por ser un profesional en todo sentido, ello le abonó el camino y se convirtió por casi 30 años en el entrenador colombiano que más clubes y selecciones nacionales ha entrenado. Después de su paso como entrenador del Valladolid en el año 90-92, estuvo muy cerca de dirigir al Real Madrid. Contaba el propio Maturana: yo firmé el contrato y hasta pedí nuevos jugadores, pero tenía que esperar a que terminara la temporada. Lo que pasó es que, mientras tanto, el Madrid tuvo que llamar a Radomir Antic para salvarse del desastre, y él sacó 19 de 20 puntos posibles, y lógicamente se ganó la continuidad, y por eso finalmente no firmó por el Real Madrid. En la década de los 90, en el fútbol español se estaba dando el fenómeno de la transición del fútbol clásico al fútbol moderno.
En ese sentido, Maturana parecía encajar en esa ola de cambio, por ello el Atlético de Madrid lo contrató después del Mundial del 94. Pacho empezaría bien la liga ganando 6-0 al Valladolid, pero luego el club se llenó de lesionados. Pirri fue el primero, que se lesionó fractura de tibia y peroné, Simeone fractura de clavícula, después Caminero, y ahí se acabó todo el proyecto. Desde el año 94 hasta el 2008, Maturana solo dirigió selecciones nacionales de América. El nuevo continente también estaba buscando redactarse a la nueva idea que se venía dando en el fútbol, y vieron en Pacho a la persona ideal, el que sembraba las nuevas ideas del camino a seguir para modernizar y profesionalizar el equipo. Bueno, tras haber conocido un poco más la historia y su trayectoria profesional, solo cabe de reflexionar sobre algunos puntos que son clave en su carrera como entrenador. La primera de ellas es que no renuncia en ningún momento a su trayectoria profesional en el mundo del fútbol, a sus estudios y a su carrera profesional como dentista. Y es capaz de unificar ambas y salir airoso de ambas. De hecho, es un gran dentista y es un gran entrenador. Y para mí, la más importante de todas. Para ser profesional también hay que parecer profesional. Maturana logró implantar una cultura en el fútbol colombiano y en los jugadores colombianos. Cambió la manera de ver el fútbol profesional, cambió la manera de actuar y cambió la manera de cuidarse de futbolista. Y eso le convirtió en una pieza clave a nivel histórico en el fútbol colombiano. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Danos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.